Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 292. Menospreciar el conocimiento de Dios y de su palabra es buscar nuestra propia destrucción. Oseas capítulo 1 al capítulo 7. Una de las cosas que más se desprecian hoy día dentro del ámbito cristiano es el hecho del estudio de Dios y de su palabra, porque se piensa que esto solamente debe ser para aquellos que están predicando o enseñando, y que las congregaciones simplemente deberían seguir a aquellos que los enseñan. Pero aun cuando ciertamente Dios ha dado una responsabilidad a pastores y maestros de las iglesias, la responsabilidad de estos no es solamente decirles lo que deben hacer y cómo deberían vivir, sino principalmente es enseñarles cómo deben ellos estudiar la palabra de Dios y cómo ellos deberían poner un énfasis en el conocimiento de Dios. Porque la única manera en que cada creyente puede tener un conocimiento formativo en su vida es que aprendan a leer su palabra, a hacerla un hábito en sus vidas diariamente. Y esto quizás sea uno de los trabajos más importantes que deberíamos hacer, el que aprendan a alimentarse ellos mismos de la palabra de Dios. Ahora, es muy común que aún dentro del círculo de pastores y maestros se menosprecie el conocimiento o bien se diga que incluso es inadecuado tal énfasis, porque aludiendo al hecho de que el apóstol Pablo dijo que el conocimiento envanece pero que la gracia edifica, entonces dicen que aún el mismo apóstol Pablo nos enseña que no deberíamos enfatizar esta área del conocimiento, pero sin duda es que el apóstol Pablo no está hablando del conocimiento de Dios, sino del conocimiento de este mundo. He oído a muchos decir que la teología es solamente una exposición de orgullo que tienen algunos pastores porque quieren decir o expresar que saben mucho. Pero la teología es sencillamente el conocimiento de Dios y es algo que Dios mismo desea. De hecho, su palabra tiene ese propósito porque nos fue dada para que pudiéramos conocer a Dios verdaderamente. El énfasis principal de la palabra de Dios es darnos a conocer quién es Dios y cómo es que Él actúa, para que nuestro conocimiento sea verdadero, porque proviene de Dios mismo y no proviene de nuestras experiencias, ni nuestros sentimientos, ni mucho menos de nuestros deseos de cómo quisiéramos que Dios fuera. Dice Jeremías: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en la sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que cuando tú o yo relegamos el conocimiento de Dios y lo ponemos en un plano de menos importancia, lo que estamos haciendo es simplemente arreglar, marcar y pavimentar, como muchos dicen, nuestro propio camino a la destrucción de nuestras vidas. El profeta Oseas fue un profeta que la mayor parte de su predicación y exhortación fue dirigida al pueblo del norte, es decir, el reino de Israel, cuando aún estaban divididos los reinos y no habían sido llevados cautivos ni tanto Judá ni el pueblo de Israel. Diríamos pues que dentro de la cronología que estamos llevando de nuestra lectura, estamos retrocediendo un poco de la historia y Oseas está profetizando precisamente lo que va a acontecer al pueblo de Israel. Porque este pueblo, aun cuando aparentemente está en prosperidad y pareciera ser que les va bien alejándose de Dios, Dios manda a Oseas a predicarles y a decirles que uno de los grandes males que ellos han hecho en sus vidas, por los cuales Dios traerá sobre ellos juicio y destrucción, es precisamente el haber dejado el conocimiento de Dios. Sus sacerdotes y sus reyes no habían puesto nunca el énfasis en la búsqueda de Dios, y generaciones crecieron desconociendo quién era el verdadero Dios. Habían menospreciado sus leyes y sus mandatos, y esto los iba a llevar a la destrucción completa en un futuro próximo como nación. Y el profeta les dice que la razón principal por la cual la nación se ha ido destruyendo sistemáticamente es por la falta del conocimiento de Dios. Le dice Dios al profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste mi conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y luego también le dice Dios al profeta que le hable al pueblo y le diga: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Qué terrible es cuando una nación o una familia, e incluso una iglesia, deja de poner el énfasis en el conocimiento de Dios, porque entonces estamos de esta manera preparando el camino para nuestra destrucción. Que Dios nos libre de que nuestras generaciones que nos precederán sean gente que no conoce a Dios,